15 años dediqué a mi empresa, trabajé sin ahorrar energías y de repente, ¡bam!, una carta de despido. Vino del director general y su tono era despectivamente indiferente. En la carta se mencionaba una reorganización, que mi puesto había sido eliminado y que ya habían contratado a un joven novato para ocupar mi lugar. Todo, adiós, sin palabras de más. Conteniendo una amarga sonrisa, murmuré: «Gracias por todo», y me fui. Al día siguiente, de repente se dieron cuenta de que no podían prescindir de mí. Pero ya era demasiado tarde. Me llamo Juan Carlos Hernández y he dedicado 15 años de mi vida a la empresa Soluciones Andinas. Trabajaba en su oficina de Bogotá, donde cada día era igual al anterior. El ruido de los teclados, las conversaciones perezosas de los colegas, las llamadas de los clientes. Esa tarde, cuando todo se derrumbó, acababa de terminar una charla con una de nuestras clientes más frecuentes, doña Carmen Ramírez. Ella había estado con nosotros más de 10 años y siempre decía que yo era el único que realmente la entendía. Estaba sentado en mi escritorio, bebiendo mi café frío, cuando un nuevo correo apareció en mi bandeja de entrada. El tema era aburrido. Actualización de la estructura de la empresa. Pensé que no sería nada importante. Nuestro director, Alejandro Vega, solía enviar esos mensajes pomposos llenos de palabras como sinergia u optimización. Hice clic en el correo, esperando otra ración de palabrería corporativa. Pero en lugar de eso, fue como un puñetazo en la cara. Debido a la reorganización, su puesto ha sido eliminado. La decisión entra en vigor de inmediato. Atentamente, Alejandro. 15 años, y lo único que recibí fueron 13 frías palabras y una firma digital. Ni un aviso previo, ni agradecimiento por los años de trabajo, ni siquiera una llamada telefónica. Me quedé paralizado mirando la pantalla. Mi corazón latía con fuerza, mis oídos zumbaban. El gerente de atención al cliente, la persona que había traído a la mitad de los clientes de la empresa, y así, en un instante, me convertí en alguien prescindible. Tenía 42 años. No era un muchacho recién salido de la universidad, sino una persona que había construido esta empresa desde cero. Y aún así, me borraron con una sola frase. Me recliné en el respaldo de mi silla. La piel crujió bajo mí, y la oficina a mi alrededor seguía con su rutina. Los teléfonos sonaban, alguien se reía fuerte en una esquina. Pero, para mí, el tiempo parecía haberse detenido. Miraba mi escritorio, una pila de documentos que había preparado para las reuniones de la próxima semana. Un marco con la foto de mi viejo perro Pablo, que había muerto un par de años antes. 15 años de noches tardías, fines de semana perdidos, negocios por los que luché hasta el final. ¿Y para qué? ¿Para la palabra reorganización? ¿Todo bien, Juan? La voz de Sofía, mi colega, me sacó de mi estupor. Ella asomó la cabeza por la partición y su mirada inmediatamente lo dijo todo. Había notado algo. Sofía siempre supo leer a las personas. Mentí, forzando una sonrisa. Sí, solo estoy terminando algunos asuntos. No quería hablar de ello. No ahora. Tal vez más tarde, si la sensación de humillación no me devora por completo. Comencé a recoger mis cosas. No necesitaba mucho. La foto de Pablo, un par de bolígrafos, un cuaderno donde había anotado las costumbres de los clientes durante años. A doña Carmen le gusta 2 cucharadas de azúcar en su café. Don Miguel no soporta las charlas vacías. Detalles que los hacían leales. Guardé el cuaderno en mi bolsa, y en ese momento se acercó Diego, el nuevo, de unos 20 años, con el cabello engominado y una confianza barata. Alejandro lo había contratado el mes pasado, llamándolo parte de la sangre nueva. «Adiós, viejo», dijo Diego con una sonrisa burlona, como si hubiera ganado la lotería. «Es hora de que los jóvenes tomen las riendas». Lo miré, a su sonrisa descarada, y sentí cómo se encendió el calor en mi pecho. Podría haber respondido, decir que había cerrado más negocios en un año que él en toda su vida. Pero, ¿para qué? Él lo entenderá, y pronto. En lugar de eso, cerré la bolsa, me levanté y dije, tranquilo pero firme: «Gracias a todos por la oportunidad». Como si no fuera mi carrera, sino una reunión cualquiera que acababa de terminar. Diego parpadeó, confundido por mi calma. Pasé junto a Sofía, que me lanzó una mirada preocupada. No respondí. Pasé por la sala de descanso, donde pasé miles de almuerzos, y salí hacia los ascensores. En las puertas de cristal me reflejé,
unos cuantos cabellos grises, ojos cansados, pero la barbilla aún decidida. No me quebré. Aún no. En casa, tiré la bolsa sobre la mesa de la cocina y me serví un vaso de agua. El apartamento en Bogotá parecía demasiado silencioso, casi opresivo, y los pensamientos en mi cabeza se deslizaban como motocicletas por la avenida Séptima en hora punta. Volví a abrir ese correo en mi teléfono, leyendo las 13 palabras de Alejandro, hasta que empezaron a desdibujarse ante mis ojos. Ni una palabra sobre compensación, ni una muestra de respeto. Solo, la decisión entra en vigor de inmediato. Como si fuera un ítem en una lista de cosas por hacer que se puede tachar. Recordé los primeros días en Soluciones Andinas, cuando la empresa era solo una startup que equilibraba sobre el filo de la navaja. Me quedaba hasta medianoche, convenciendo a los clientes que Alejandro no podía seducir. Creía en sus palabras de que éramos una familia. ¡Qué ironía! Encendí la computadora. La pantalla iluminó la habitación oscura. Mi currículum acumulaba polvo en la carpeta. La última vez que lo actualicé fue hace 5 años. Pero la base era sólida. 15 años de logros, clientes que se quedaron conmigo a través de crisis, fusiones y la vanidad de Alejandro. Comencé a modificarlo, añadiendo nuevos cargos, escribiendo cifras. 5 millones de dólares de ingresos solo el año pasado. Mientras tecleaba, el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Alejandro. Lo dejé sonar en el vacío. No dejó mensajes, y yo no iba a escuchar su voz. No hoy. En lugar de eso, envié mi currículum a 3 contactos. Primero, a Carla, una headhunter que conocí en una conferencia en Medellín hace 2 años. Segundo, a Raúl, vicepresidente de la firma competidora Progreso Dinámico, quien una vez intentó convencerme de unirme a su empresa. Y, tercero, a Tomás, un viejo cliente que insinuó que podría hacer algo de freelance si alguna vez me iba. Después de enviar los correos, me recosté en la silla, apretando el vaso de agua. El despido a los 42 años, sin previo aviso, con la burla de un niño como Diego, me quemaba, maldita sea, me quemaba. Pero no estaba quebrado. Construí algo en Soluciones Andinas que Alejandro nunca entendió. Y lo volveré a hacer. El teléfono vibró otra vez, la segunda llamada de Alejandro. Apagué el sonido y miré al techo. Mañana comenzaré a planificar el siguiente paso. Hoy solo necesitaba respirar. Pero en el silencio del apartamento, una idea no me dejaba tranquilo. ¿Qué pasará cuando la persona que me echó se dé cuenta de que se ha metido en un lío? A la mañana siguiente, me desperté con 7 llamadas perdidas de Alejandro. 7. La primera fue a las 8 de la mañana, la última a las 10:42. La pantalla del teléfono parpadeaba como una alarma, pero no escuché sus mensajes. No tan rápido. Habían pasado menos de 24 horas desde que me despidieron, y lo que él quisiera, podía esperar. Me arrastré hasta la cocina, preparé café y me senté frente al ordenador. El plan era sencillo. Revisar las respuestas, evaluar opciones, seguir adelante. Nada de autocompasión ni dudas. A las 9:30 tenía 3 respuestas en mi correo. Carla escribió que a mediodía me presentaría a 2 empresas. Raúl de Progreso Dinámico, una persona a la que siempre respeté, respondió brevemente: «Almuerzo mañana, necesitamos hablar». Tomás, un cliente con el que había trabajado durante 8 años, me envió: «Escuché que estás libre. Vamos a hablar de freelance. Llámame». Tomé un sorbo de café, sintiendo cómo las oportunidades tomaban forma. ¿Duplicar el salario en Progreso? ¿Empezar mi propio negocio con Tomás? Por primera vez desde ese correo, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía más firme. El teléfono vibró de nuevo. 8ª llamada de Alejandro. Sonreí y apagué el sonido. ¿Que entré en pánico? Le di 15 años de lealtad, y él me dio 13 palabras y una patada en el trasero. Si pensaba que iba a saltar al primer chasquido de sus dedos, se olvidó de quién soy. En lugar de contestar las llamadas de Alejandro, abrí una hoja de cálculo en mi computadora y comencé a anotar los pros y los contras de cada opción. Trabajar en Progreso Dinámico prometía estabilidad, un equipo, una oficina con vista al centro de Bogotá. La oferta de Tomás era arriesgada, freelance, sin seguro, pero con control total sobre los proyectos. Estaba a medio camino cuando el teléfono vibró nuevamente con un mensaje de Sofía. «Juan, llama, urgente. Es Alejandro, otra vez». Lo ignoré. Que espere. Mis pensamientos estaban en el futuro, no en su pánico. A las 11 de la mañana,
Sofía escribió de nuevo. ¿Estás bien? En la oficina hay un caos. Fruncí el ceño al leerla. ¿Caos? Supuse que sin mí, en Soluciones Andinas, notarían la ausencia. Alguien tenía que hacerse cargo de mis clientes. Pero caos sonaba a algo más grande. ¿Qué está pasando?, le respondí. La respuesta llegó en un minuto. Los clientes se están yendo. Muchos. Todos preguntan por ti. Miré las palabras mientras el café se enfriaba en la taza. ¿Se están yendo los clientes? ¿Preguntan por mí? Una sonrisa se extendió lentamente por mi rostro. Esto no lo esperaba. Al menos no tan pronto. Abrí el correo de trabajo que por pura torpeza no había cerrado. Y allí estaba el caos, en blanco y negro. Los encabezados de los correos de clientes que conocía desde hace años. Notificación de cancelación de contrato. Por favor, confirme su estatus. Trasladamos el negocio a otro lugar. Abrí un correo de doña Carmen Ramírez. Juan, acabo de enterarme de que ya no estás. Tú eras el único en quien confiábamos en esa empresa. Nos vamos. Otro de don Miguel, corto y tajante. Sin Juan no hay trato. Cancelamos. Decenas de correos, todos diciendo lo mismo. Yo era su soporte, y sin mí cortaban lazos. Me recosté en la silla y una risa salió sin poder evitarlo. La reestructuración de Alejandro acababa de explotarle en la cara. Construí esas relaciones durante años. Llamaba a los clientes en sus cumpleaños, me quedaba trabajando en sus proyectos hasta altas horas de la noche, cuando las cosas no salían como esperaban. Ellos no confiaban en Soluciones Andinas, confiaban en mí. Y ahora Alejandro lo estaba descubriendo de la manera más dolorosa. El teléfono vibró. Novena llamada de él. Esta vez dejó un mensaje de voz. La curiosidad me ganó. Así que apreté play. Juan, soy Alejandro. Necesitamos hablar. Llámame ahora. Su voz temblaba, sin la arrogancia de siempre. Borré el mensaje y me serví más café. A mediodía seguían llegando propuestas. Raúl de Progreso Dinámico subió su oferta. Salario duplicado y una participación en la empresa. Tomás me llamó, su voz llena de entusiasmo. Juan, tengo 3 clientes listos para firmar contigo si te vas al freelance. Queremos trabajar contigo, no con alguien de esa empresa. Anoté esto en la hoja de cálculo, sintiendo cómo las oportunidades se multiplicaban. No solo era necesario, era invaluable. 10ª llamada de Alejandro. Dejé el teléfono sonar, imaginándome cómo él se movía por su oficina, gritando a Diego para que arreglara lo que ni siquiera entendía. Sofía escribió otra vez. Alejandro está perdiendo la cabeza. Pregunta todo el tiempo dónde estás. Sonreí y le respondí. Dile que estoy ocupado, avanzando. Ella envió un emoji de pulgar arriba y yo sonreí. Sofía siempre me había apoyado, a su manera, calladamente, pero con firmeza. Me preguntaba si ella sabía que esto iba a pasar. ¿Había visto lo que Alejandro no pudo ver? ¿Que yo no era solo un nombre en la lista de empleados? Al mediodía decidí hacer una pausa. Miré por la ventana hacia las bulliciosas calles de Bogotá, donde la vida seguía sin notar mi terremoto personal. Las pérdidas de clientes no eran solo una venganza, eran una prueba. 15 años no habían sido en vano. Yo había creado algo real, algo que ni Diego ni los vacíos términos como reestructuración podrían reemplazar. El teléfono volvió a vibrar. 11ª llamada. Otro mensaje de voz de Alejandro. Lo escuché. Juan, esto es serio. Los clientes se están yendo como cucarachas. Dime cuánto quieres para volver. En su voz había pánico, y sin pensarlo, borré el mensaje. ¿Volver? Ni por la oficina en la esquina, ni por un aumento, ni por nada. Tenía Progreso Dinámico sobre la mesa, la oferta de Tomás en el bolsillo y un fuego en el pecho que no sentía desde hacía años. Alejandro pensó que me había cortado, pero fue él quien se cortó el cuello. Ahora la única pregunta era, ¿qué tan alto iba a llegar? 3 días después de aquel correo que cambió mi vida, estaba sentado en una cafetería en las afueras de Bogotá. En una servilleta comenzaba a esbozar mi futuro. Progreso Dinámico mejoró la oferta. Salario duplicado. Acciones, equipo a mi mando. Tomás me llamó 2 veces, empujándome hacia el freelance. 3 clientes ya estaban esperando, listos para seguirme. 2 caminos, uno seguro, el otro audaz. 15 años jugando al seguro en Soluciones Andinas. ¿Y a dónde me llevó eso?
a una patada en el trasero de alguien que no sabía lo que significaba lealtad. Tomé un sorbo de café negro, amargo, como mis pensamientos, y me pregunté, ¿qué tipo de Juan quería ser ahora? El teléfono estuvo en silencio esa mañana, un alivio después de la avalancha de llamadas de Alejandro. 11 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior, pero no respondí ni uno. Él había hecho su elección, y yo hacía la mía. Sofía había escrito una hora antes. Soluciones Andinas está sangrando. Alejandro, ese es un fantasma. ¿Estás bien? Respondí. Mejor que nunca. Los clientes se iban por decenas, 38 contratos cancelados y la cuenta seguía subiendo. Ya no era solo el tipo que buscaba trabajo. Ahora yo era el que todos querían. La reunión con Progreso Dinámico estaba programada para el mediodía. Clara, la vicepresidenta, eligió un restaurante en el centro, territorio neutral. Llegué temprano, me acomodé en una esquina con la servilleta llena de notas. Clara llegó 10 minutos después. Traje elegante, sonrisa aún más elegante. No perdió tiempo. Juan, te hemos estado siguiendo durante años. Soluciones Andinas sobrevivió gracias a ti. Queremos que estés con nosotros. Director senior, acciones, tu propio equipo. Empiezas el lunes, si estás listo. Empujó hacia mí una carpeta. Contrato, cifras, bonificaciones. El salario duplicado era solo el principio. Acciones, premios que mareaban la cabeza. Mantuve la calma mientras hojeaba las páginas, pero por dentro todo cantaba. Esa era una oferta que no se rechaza. El lunes está cerca, dije, evaluándola. Tengo que resolver un par de cosas. Ella se inclinó un poco más cerca. Esperaremos, lo vales. Soluciones Andinas se está desmoronando sin ti. Los blogs de negocios ya están hablando de esto. Es mejor que construyas con nosotros, que estás resolviendo los escombros. Asentí, absorbiendo sus palabras. Tenía razón. Los mensajes de Sofía pintaban un panorama sombrío. Escritorios vacíos, reuniones canceladas, Alejandro escondido del consejo directivo. Yo estaba construyendo la confianza de los clientes, paso a paso, y ahora, Alejandro, veía que no se transmitía a Diego ni a nadie más. La oferta de Clara no era solo un salvavidas, era un boleto al cielo. Guardé el contrato de Clara en la bolsa y metí la cabeza en la voz de Tomás. Hazte freelancer, Juan, nosotros estamos contigo. ¿Libertad o estructura? Esa pregunta me carcomía mientras caminaba por las animadas calles de Bogotá, donde los autos rugían y el aire olía a arepas fritas. Por la tarde, asistí a una reunión del sector. En parte para hacer nuevas conexiones, en parte por curiosidad. Me puse el traje nuevo que compré después de ser despedido y entré en la sala con la sensación de que ahora tenía opciones. Las cabezas se giraban, los susurros seguían. Ese es Juan Carlos, el de Soluciones Andinas. ¿Oyeron? Están hundiéndose por él. Tomé una copa de vino, me encogí de hombros ante las preguntas y respondí evasivamente. Solo estoy viendo qué sigue. Y entonces vi a Alejandro. Me atrapó en la barra, con la camisa arrugada y una mirada desquiciada. Juan, amigo, empezó con falsa calidez, necesitamos hablar. Tomé un sorbo de vino, mirándole a los ojos. No hace falta, le corté. Él se sacudió, pero no dio un paso atrás. Escucha, bajó la voz. La reorganización no fue algo personal. Los clientes se están yendo. El consejo de administración nos está presionando. Vuelve. Te duplicamos el salario, oficina en el centro, todo lo que quieras. Pon tú el precio. Dejé el vaso y sentí cómo los 15 años de sus promesas vacías, subidas de sueldo que nunca llegaron, esperanzas rotas, esa carta, venían a mi mente. No solo me despidiste, Alejandro, le dije despacio, marcando cada palabra. Despidiste la confianza. Mis clientes lo sabían. Tú no. Ahora ya no eres mi problema. Su mandíbula se apretó, una vena en su cuello empezó a latir con fuerza. Te equivocas, soltó entre dientes. ¿Crees que en Progreso, o donde sea que estén detrás de ti, se van a preocupar como nosotros? Sonreí irónicamente. No necesitan preocuparse, necesitan valorarme, y tú nunca lo hiciste. Me di la vuelta y me fui, dejándolo ahí, de pie, como alguien hundiéndose en su propio fracaso. La gente se giraba a mirarme, pero no me importaba. Dije lo que quería decir. En la calle me apoyé en la pared, respirando el aire fresco de la noche. El teléfono vibró. Era Sara,
una de mis antiguas clientas de Soluciones Andinas. Juan, soy yo, dijo en cuanto respondí. Oí que ahora estás libre. Hemos roto oficialmente el contrato con ellos. Diles que abres tu propio negocio. Mañana firmo contigo. Me reí. Una risa real, libre. Tomás decía lo mismo. Estoy evaluando opciones, respondí. No pierdas tiempo, dijo ella. Eres el mejor con el que he trabajado. Soluciones, sin ti, no es nada. Nos despedimos y me quedé allí, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. En ese momento llegó un mensaje de Sofía. Alejandro está acabado. Mañana hay consejo. Además, un rumor. Le mencioné a un par de clientes que no estás allí. No quería empezar una guerra. Me quedé paralizado mirando la pantalla. Sofía, la tranquila y confiable Sofía, había prendido la mecha. Le respondí. Eres una leyenda. Te invito pronto. Ella había visto mi peso en la empresa, cuando yo mismo no lo notaba, y con un solo gesto había volteado el juego. Fui hacia el coche, con el contrato de Clara en la bolsa, las propuestas de Sara y Tomás en la cabeza. La histeria de Alejandro sonaba vacía frente a la confianza de Clara y la lealtad de Sofía. No solo estaba en una encrucijada, era la encrucijada. Soluciones Andinas se desmoronaba, y yo ascendía. Solo quedaba decidir qué camino tomar. La escalera de progreso, o mi propio imperio. Una semana después de que esa carta de Alejandro cambiara mi vida, observaba cómo Soluciones Andinas se desmoronaba a lo lejos, como un barco del que salté antes de que se hundiera. Por la mañana firmé el contrato con Progreso Dinámico. La tinta fresca en el papel prometía un salario duplicado, acciones y un equipo a mi mando. Clara sonrió mientras me estrechaba la mano. Bienvenido, Juan. Vamos a construir algo grande. Asentí, sintiendo cómo la carga se aliviaba. Progreso no era el techo, era la plataforma de lanzamiento. Las propuestas de Tomás y Sara quedaron en espera, tentadoras, pero aún no estaba listo para el freelance. Necesitaba recursos, personas, una máquina que pudiera conducir antes de construir la mía. El teléfono no paró de sonar desde esa reunión del sector. Sofía fue la primera. El consejo está interrogando a Alejandro. La oficina está como un cementerio. Sara añadió. Soluciones ya terminó conmigo. Avísame cuando estés listo, yo estoy dentro. Incluso Carola, la cazatalentos, se metió. Oí que te retiraste del mercado. Buen movimiento con Progreso. Respondí brevemente a Sofía. Te mantendré informada. El 12º mensaje de Alejandro lo ignoré. Su tono suplicante no merecía mi tiempo. Miraba hacia adelante. Al mediodía los blogs de negocios explotaron con titulares. Soluciones Andinas pierde clientes tras el despido del gerente clave. Otro decía, el fracaso de la reorganización de Vega. Los leía mientras estaba sentado en la mesa de la cocina con café. Los 38 contratos rescindidos habían subido a 42 y el número seguía aumentando. La mitad de los ingresos de la empresa se evaporó en una semana. Mi nombre apareció en cada artículo. Juan Carlos Hernández, rostro del éxito de Soluciones, fue despedido en el marco de una reestructuración que los expertos califican como un desastre. Sonreí. El plan de Alejandro con nuevas caras se había convertido en su propia ruina. Alejandro intentó salir del paso difundiendo rumores de que había dejado un desastre tras de sí y que Diego tuvo que resolver todo. Un movimiento desesperado que se desplomó como una casa de naipes. Los clientes reaccionaron de inmediato. Doña Carmen Ramírez me escribió directamente. Escuché las tonterías de Alejandro. Le dije que tú eres la única razón por la que seguimos. Es un tonto. Don Miguel publicó en un foro de negocios. Juan Carlos es oro. Vega es lastre. Incluso Sofía escribió. Alejandro miente sin parar. Nadie le cree. Los clientes están furiosos. No respondí a ese ruido. ¿Para qué? La verdad hablaba más fuerte que su mentira. Esa misma noche, Diego huyó. Sofía me llamó. Su voz temblaba de risa. El chico se fue a la hora del almuerzo. Los teléfonos no paraban de sonar, los clientes gritaban, exigiéndote. Parecía que había visto un fantasma. Me reí, imaginando cómo su cabello perfectamente peinado y su sonrisa arrogante perdían el encanto bajo la presión. Pensó que podría reemplazarme, dije. El pobre no sabía lo que tomaba. Sofía resopló.
Alejandro es el siguiente. El consejo de administración ya lo echó. La mitad de los puestos están vacíos. La agradecí, le prometí una cerveza y colgué. La salida de Diego fue algo insignificante, pero lo que le esperaba a Alejandro era el verdadero espectáculo. Al día siguiente, entré en la oficina de Progreso Dinámico, un espacio elegante, vibrante de energía. Clara me presentó al equipo, 5 jóvenes gerentes listos para darlo todo. ¿Eres el chico de soluciones?, preguntó uno, entrecerrando los ojos. Escuché que los hundiste tú solo. Me encogí de hombros. Se hundieron por sí mismos. Yo solo me fui. Todos se rieron y nos pusimos manos a la obra. El primer cliente que preparó Clara era un contrato de $2 millones. Cerré el trato durante el almuerzo, apoyándome en la misma experiencia que había construido durante años con los clientes de soluciones. La diferencia era una. Progreso valoraba mis esfuerzos. Sofía enviaba actualizaciones sobre las ruinas que dejé atrás. Soluciones está despidiendo a la mitad del personal, escribió una mañana. Alejandro desapareció. Ahora es consultor, casi no se sostiene. No respondí de inmediato. Parte de mí quería sentir lástima. Después de todo, fueron 15 años juntos. Pero él apostó su suerte. El consejo de administración lo echó una semana después de la reunión y los blogs lo destrozaron. La locura de Vega. Cómo el despido de un gerente estrella hundió la empresa, gritaba uno de los titulares. Según los últimos cálculos, habían perdido a 45 clientes. Los restos de la empresa cojeaban, como una sombra de lo que fue. Diego nunca volvió a salir a flote. Probablemente curándose las heridas por ahí, su bravata juvenil se había hecho añicos. A mitad de semana me llamó Sara, una vieja clienta. «Juan, solo quería saludarte», dijo, su voz brillaba. «Con Soluciones se acabó, los contratos fueron rescindidos. Di la noticia de que estás prosperando». «¿Prosperando? Palabra exacta», respondí, recostándome en la silla. «Sabíamos que esto iba a pasar», dijo. «Todos lo sabíamos. Me alegra verte donde debes estar». Sus palabras tocaron algo dentro de mí, más profundo de lo que esperaba. «Gracias, Sara», dije. «Eso significa mucho». Ella, medio en broma, preguntó, «¿Sigues pensando en tu propio negocio?» Hice un gesto con los hombros. «Quizá algún día. Por ahora, estoy construyendo aquí». «Eso está bastante bien», se rió. «Manténme al tanto. Firmaré contigo en cualquier momento». Nos despedimos y me quedé allí, mirando el teléfono. El corazón de Soluciones no se equivocó. Puse todo en esos clientes, años de llamadas, correcciones nocturnas, confianza. No me siguieron por lástima, sino por lealtad. Esa era una fuerza que Alejandro nunca entendió. El viernes por la noche me encontré con Sofía en un bar en el centro de Bogotá, como le había prometido. Nos sentamos en una mesa en la esquina y sus ojos brillaban mientras me contaba los últimos chismes. «Están vendiendo la oficina», dijo, tomando un sorbo de cerveza. «Soluciones está acabada. Podrían cerrar para el verano. El nombre de Alejandro está en el barro. Y tú eres el chico del que todos hablan». Sonreí, brindando con ella. «Es mejor ser aquel de quien todos hablan, que aquel a quien todos olvidan». Ella asintió. «No planeaba hablar con los clientes, ya sabes. Solo le dije a doña Carmen que no estabas. Ella hizo todo lo demás». Sonreí. «Iniciaste la guerra, el mejor accidente de mi vida». «Valió la pena», respondió ella. «Te mereces mucho más». Le agradecí de corazón. La jugada silenciosa de Sofía lo cambió todo. Prueba de que tenía aliados, incluso cuando no los veía. En casa, le escribí a Sofía una nota breve. «Gracias por estar ahí, te invito pronto». Nada sofisticado, solo un gesto de agradecimiento por el pasado mientras construía el futuro. Progreso se había convertido en mi campo de experimentos. Dirigía el equipo. Clara confiaba en mí. Los clientes firmaban gracias a mí. Un día, un novato me preguntó, «¿Cómo lo haces?» «Te recuperaste tan rápido». Me encogí de hombros. Me despidieron, seguí adelante. Eso es todo. Sonaba simple, y tal vez lo era. Soluciones Andinas se convirtió en una moraleja, y la reorganización de Alejandro en una anécdota que contaban en conferencias. Ya no leía los blogs. La historia había terminado. 45 clientes perdidos, un director humillado, un niño que no soportó la presión. Yo me fui con la cabeza bien alta,
y ellos se desplomaron sin mí. Eso fue suficiente. El último día del mes me quedé mirando por la ventana de la oficina de Progreso, observando las luces parpadeantes de Bogotá. Ese espacio era mío. Las negociaciones esperaban, el equipo crecía, el nombre se fortalecía. Las palabras de Sara resonaban en mi cabeza. Estás donde te corresponde. Tenía razón. 15 años de subestimación, una semana de caos, y ahora un despegue que había ganado. Me alejé de la ventana, tomé mi bolso y me dirigí a casa. El pasado se había quemado hasta sus cenizas. El futuro era mío. Lo construiría paso a paso con la confianza que me había ganado. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Juan Carlos? ¿Habrías elegido el camino seguro en Progreso? ¿O te habrías arriesgado a abrir tu propio negocio? Escríbenos en los comentarios, de verdad queremos saberlo. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete. Aún tenemos muchas más historias como esta para ti.